Vamos a, hermanos, ir a nuestras Biblias, porque vamos a continuar en la mañana de hoy nuestra travesía a lo largo del libro de Jueces. Y probablemente algunos estén felices, como yo estaba feliz cuando llegué al libro de Jueces, porque mi juez favorito era Sansón. No conozco ningún niño criado en hogares cristianos que no dijera en algún momento que quería ser fuerte, poderoso como Sansón. Ya cuando uno crece un poquito más se da cuenta que ya no quiere ser uno como Sansón tanto, pero sigue siendo un juez diferente al resto. Rompe el molde desde su nacimiento hasta su muerte. Nuestra serie, hermanos, refleja todo lo que vamos a estar viendo a continuación. Recuerdan, el título de nuestra serie, hermanos, es Bajo el Señorío de Cristo, una advertencia en contra del libertinaje espiritual. Es lo que vamos a vivir. Sin embargo, el capítulo 13 tiene un aire nostálgico. El año 2021, hermanos, se nos está acabando. Estamos ya en la recta final y ya nos estamos acercando. Se huele los pinos, el ambiente se percibe ya como de Adviento. Algunos vecinos de la hermana Olga ya tienen sus Frosties y tienen su Santo Claus pegados en la puerta. Algunos, para disimular un poquito más, le pusieron una bandera al Frosty para que no dijera que ya dejaron celebrar fiestas patrias. Pero se siente ese ambiente. Estamos llegando ya. Y de hecho el pasaje de hoy de Jueces nos prepara para el periodo de Adviento. Y es por eso que titulamos el mensaje hoy, El nacimiento de un Salvador. Ahora, hermanos, conociendo la historia de Sansón, podemos estar inclinados a enfocarnos solamente en el juez, como hombre, como juez. Gracias, hermano. Podemos estar tentados, hermanos, a olvidarnos que el asunto principal, el tema principal de todo el libro de Jueces es salvación. Y el personaje principal es Dios mismo obrando su salvación. Y antes entonces de que seamos tentados, el Señor pone el capítulo 13 del libro de Jueces para que evitemos caer en esa circunstancia. De hecho, el capítulo 13 de Jueces nos hace ver al menos dos cosas, mis amados hermanos. Primero, es a la luz del capítulo 13, y es por eso, hermanos, que es importante que pongamos atención a este capítulo, que podemos tener un contexto del periodo de juez de Sansón. Sin el capítulo 13 no se entiende muy bien cuál era el problema con Sansón. El capítulo 13 nos va a decir por qué. Y número 2, que es lo más importante, este pasaje nos da una vívida en 4K, 8K inclusive, imagen de la vocación de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. De modo que rogamos, como siempre, que el Dios soberano al cual rogamos nos muestre a Cristo, no permita que mis labios falibles sean tropiezo a su palabra infalible.
en Cristo Jesús. Amén. Lo primero que quiero que observemos, hermanos, es el nacimiento anunciado. Y voy a llevar su atención a los versículos del 1 al 3. Pero antes de ver el anuncio, el autor nos está diciendo primero cuáles eran las circunstancias en las que se dio el anuncio. Lean conmigo el versículo 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer ¿qué cosa? Lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. El ciclo decadente de la aflicción que hemos visto desde el capítulo 1 hasta aquí se inicia nuevamente. Los israelitas se olvidaron de su Dios, rechazaron su señorío y se fueron en pos de otros dioses. Hermanos, no parece que puedan escarmentar, aun cuando hemos visto hasta ahora manifestaciones o apariencias externas de arrepentimiento aquí o arrepentimiento por allá. El problema parece ser más grave. Hermanos, el problema es de corazones inclinados al mal. El profeta Jeremías, por ejemplo, describe la condición espiritual del pueblo de Israel mejor que yo. Jeremías capítulo 13, versículo 23, creo que nos lo recordó el hermano Adrián hace un par de días atrás. Jeremías 13, 23 dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. Hermanos, esta es una pregunta retórica, obviamente, ¿verdad? Porque el etíope no puede cambiar su piel. Por más que el hermano Eugene quiera, no se puede poner como la hermana Linda. Y por más que la hermana Linda se ponga en el sol, no se puede poner como yo. De la misma manera, un leopardo tampoco puede cambiar sus manchas. ¿Y cuál es el principio aquí, mis hermanos? Es que un cambio de actitud es imposible para ellos. Esa es la realidad del corazón. Esa es la realidad del corazón humano. Por mucho que yo me esfuerce por ser bueno, no puedo ser bueno. Esa es una de las razones por la cual el mensaje de San Nicolás, en mi opinión, está muy tergiversado. ¿Qué es lo que le dicen los niños? Tienes que ser bueno para que Santa Claus te dé el premio. ¿Saben lo que estamos enseñando, hermanos? Al decir eso, salvación por obras. Yo tengo que trabajar mi salvación. Tengo que ser bueno para recibir la recompensa. Sin embargo, vemos en el testimonio de los israelitas que eso es imposible. Fue imposible para ellos, porque esa es la naturaleza corrompida del corazón humano. Y es por eso que necesitamos un Salvador, hermano. Si yo pudiera hacerlo yo solo, Cristo no hubiera tenido que venir. Pero esa es precisamente la razón por la que necesitamos un Salvador. Y Dios, para mostrarles a los israelitas sus circunstancias, continúa el ciclo. ¿Y qué hace? Los pone bajo opresión. Y esta vez, hermanos, tenemos tiempo récord de opresión, si se dieron cuenta. Ya no son 7 años, ya no son 18 años, ya no son 20 años de opresión, son 40 años de opresión. Y usted y yo pensaríamos al escuchar, bueno, ya después de 40 años cualquiera está listo para decir, me rindo. Cualquiera. Pero el ciclo no se mantiene igual en esta ocasión, si se dieron cuenta, mis amados hermanos.
hemos visto un patrón interesante. Si se han dado cuenta, algo falta aquí del ciclo decadente de la aflicción. ¿Qué falta? ¿Sabe qué falta? Lea conmigo, capítulo 3 de Jueces, versículo 9. Entonces, clamaron, ¿quiénes? Los hijos de Israel a Jehová. Capítulo 3, versículo 15. Clamaron los hijos de Israel a... Ok, vamos a seguir avanzando. Capítulo 4, con Débora, ¿recuerdan? Versículo 3. Entonces los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Clamaron a Jehová. Capítulo 6. Capítulo 6, versículo 10, creo. Y los hijos de Israel también clamaron a Jehová. Clamaron a Jehová. Nos falta una. Capítulo 10, versículo 10. Entonces, los hijos de Israel, ¿qué hicieron, hermanos? Clamaron a Jehová. Pero ¿saben qué sucedió en este caso? Capítulo 13, versículo 1. Los hijos de Israel no clamaron a Jehová. Después de 40 años de opresión, no clamaron a Jehová. El ciclo era: oh Señor, nos dimos cuenta que estamos mal, ahora vamos a clamar por salvación. La situación se había puesto, hermano, peor. Ya ni siquiera clamaron al Señor. Ya estaban acostumbrados a la opresión. Ya les gustaba la opresión. ¿No me creen? Vamos a adelantarnos un poquito al futuro. Capítulo 15 de nuestro texto. Después nos subimos en el DeLorean y regresamos. Pero el capítulo 15, verso 11, describe una reacción del pueblo de Judá ante la obra de Sansón como juez. ¿Lo ven ahí? Sansón había hecho un estrago y mató un pocotón de filisteos. Y versículo 11: vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam y dijeron a Sansón: vamos todos juntos a la batalla, Sansón, ahora es el momento. Eso es lo que dice su versión ahí. No, ¿verdad? Dice: ¿no sabes tú que los filisteos hacen qué cosa? Dominan sobre nosotros. ¿Por qué nos has hecho esto? Y usted pensaría, pero no, que lo estaba liberando. Estoy entendiendo mal, me equivoqué de equipo. Versículo continúa diciendo: y él les respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron a mí. ¿Ok? Y hermano, si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que los de la tribu de Judá entregaron a Sansón a los filisteos. Me recuerda una historia que conozco también. ¿Ok? Pero ya eso es otro capítulo. Pero ¿a dónde voy, hermanos? Los israelitas estaban tan acostumbrados ya a la opresión que no había ni clamor, no había ni revancha, no había nada. Había subordinación. Hermano, le hago una pregunta. ¿No se parece eso a la situación en la que nos encontró nuestro Salvador? Cómodos en nuestra opresión, muertos en nuestros delitos y pecados, pensando que estábamos bien, pensando que estábamos viviendo la vida como debe ser vivida.
cuando realmente estábamos enredados en el ciclo decadente de aflicción. Esas son las circunstancias, mis amados hermanos, en las que llega el anuncio. Nunca lo olvide, mi amado hermano, mi amigo que me escucha. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí lo podemos ver, hermanos. La gracia de Dios manifestada en favor de su pueblo. Dios había dado la opresión como método para que se arrepintieran, y aun cuando su pueblo no se arrepintió, el Señor obró. Aun cuando ellos no lo pidieron, aun cuando ellos no clamaron, Dios obró en gracia, anunciando un libertador que nadie pidió. Y es allí, hermanos, donde entran nuestros personajes de la historia. Es interesante notar, hermanos, que la opresión de los filisteos se extiende por un periodo largo. ¿Ok? El rey David mató a un eteo, mató a un filisteo. El alcance de la opresión filistea fue bien avanzado en las sagradas escrituras, pero Dios preparó un Salvador. ¿Quiénes son los personajes de nuestra historia, hermanos? Vemos a un señor llamado Manoah. El nombre Manoah significa reposo, similar al nombre Noé. Su mujer, lastimosamente no tenemos su nombre, aunque juega un papel importantísimo aquí, y el ángel de Jehová. ¿Por qué estos individuos desconocidos, hermanos? Porque el personaje principal no es ni Manoah ni su mujer. Aquí el personaje principal es el ángel de Jehová. Él es el personaje principal. Lo que sí se asegura el autor de Jueces y nos revela aquí es que tanto Manoah como su mujer eran un hombre y mujer piadosos, temerosos de Dios, que amaban a Dios. De hecho, hermano, yo no sé por qué no se habla más de Manoah y su esposa. Voy a nominarlo a personaje bíblico del año, si me preguntan a mí. Y espero que lo podamos ver, porque de ahí vamos a obtener también lecciones aplicables a nuestra vida espiritual. Lo otro que se nos quiere hacer ver aquí es en qué condición estaba la esposa de Manoah. Capítulo 13. Vamos a leer el versículo 2 y 3. Había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Versículo 3. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. El versículo 2 y 3 nos están gritando en nuestros oídos, amados hermanos, estéril. La mujer era estéril. Y probablemente esto le causaba gran pesar, porque contrario a nuestra cultura pro aborto y antifamilia de hoy, en esos días tener hijos era una bendición.
somos recordados de otros casos similares, inmediatamente viene a nuestras mentes Ana, Raquel, Elizabeth y sobre todo, ¿quién, hermanos? Sara. ¿Por qué? Porque a través de estas mujeres se estaba esperando algo que se anunció desde Génesis, la simiente de la mujer que iba a traer salvación al aplastar la cabeza de la serpiente. Eso era lo que estaban esperando. Cada una de estas mujeres tenía la esperanza probablemente de ser la madre del Mesías. Alguien nos recordó, escuché a un pastor decir, que cada vez que leemos las genealogías en la Biblia, esa que cuando llegamos ahí, pasamos rápido, todavía no, pasamos rápido, cumplen un propósito importante porque hablan de la esperanza de aquel que iba a venir. Cada esperanza o cada generación era una generación menos, pero se esperaba un niño. Ahora, ¿qué otra cosa es importante notar aquí, hermanos? Que Dios utilizó en el caso de Sara, por ejemplo, una mujer que estaba estéril. ¿Y cuál era la intención? Dios estaba preparándose para hacer algo imposible de manera natural, sino que iba a hacer algo en el ámbito sobrenatural. Dios está hablando de que iba a hacer algo que nadie puede hacer. Todas estas historias de nacimiento de niños especiales, Juan el Bautista, Samuel pudiéramos mencionar, hablan de la obra de Dios sobrenatural para hacer su voluntad, mis amados hermanos. Dios iba a usar a dos personas totalmente incapacitadas para demostrar que la salvación le pertenece a Él. ¿Qué deben recordarnos Manoah y su esposa, hermanos? El privilegio que tenemos de servir a Dios. ¿Saben por qué, mis hermanos? Dios no necesita a nadie para hacer su obra. Él puede hacer que una mujer estéril dé a luz. Él no necesita a nadie para hacer su obra. Y por eso la gloria es solamente suya. Lo cual debe mantenernos humildes y no como a veces sonamos diciendo, Dios no puede hacer esto si no estoy yo aquí. O esto no se puede hacer sin mí. A veces se nos sale eso, ¿no? Y pasajes como estos nos recuerdan, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Así que Dios toma dos personas. Nadie, desde el punto de vista humano, para demostrar que Él es el que ha de hacer algo sobrenatural para traer salvación a su pueblo. Y no solamente, hermanos, iba a escoger a alguien que ya estaba allí, sino que Él mismo iba a introducir al Salvador de la nada. Lo segundo que quiero que noten, mis amados hermanos, es que hay un mensajero especial para una vocación especial. Hermanos, ciertamente hay un mensajero singular. Y cuando hay un mensajero tan singular, este debe traer información muy especial. Pero ¿quién es este ángel de Jehová? ¿Quién hace el anuncio especial? Adelante el versículo 6 conmigo.
La esposa de Manoah solamente lo pudo identificar como un varón de Dios, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde, ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Lo que sí nos dice es que era alguien especial. El relato nos hace entender que este no era cualquier ángel. Esto que vemos aquí, hermanos, es una teofanía, una manifestación preencarnada de nuestro Señor Jesucristo. Como Manoah y su esposa se van a dar cuenta más adelante. Pero nosotros no le vamos a decir para no dañar la trama. Pero es importante que ustedes sepan que hasta aquí ninguno de los dos sabe quién es este mensajero. Pero ¿qué debemos saber, hermanos? Es Dios mismo quien anuncia el nacimiento del niño. Y sabemos que iba a ser un nacimiento especial. Pero ¿qué era lo que iba a hacer especial al niño, mis amados hermanos? Lo que yo pensaba era que su fuerza era lo que lo hacía especial. ¿Qué es lo que hace especial a Superman? La fuerza descomunal, la velocidad, la vista láser. Eso es lo que lo hace especial. ¿Qué es lo que hace especial a Sansón? Fuerza. Pues no, hermanos. Eso no es lo que lo hace especial. Note que el Señor da instrucciones específicas a la esposa de Manoah. Lea conmigo el versículo 4. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí, concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará, subraya ahí, comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. ¿Cuál era la vocación de este niño? La vocación de este niño era la de Salvador. Él iba a iniciar la salvación de manos de los filisteos. Y efectivamente él no la concluyó, pues como les dije, el problema de los filisteos no terminó con el evento que todos conocemos, sino que el problema filisteo continuó. Pero también ya nos va prefigurando que alguien tiene que completar la salvación. Pero su vocación, hermanos, era la de un Salvador. Y por tal razón, la mamá tenía que criarlo de una manera, ¿cierto? Como un nazareo. Eso era lo que lo hacía especial. Y hermanos, el autor va a hacer un énfasis grande en esto. ¿Cómo sabemos que es un énfasis grande? Note el versículo 7. Las instrucciones del voto nazareo se explican 3 veces. Versículo 13. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Esa es la segunda vez que se repite. Hay una tercera vez. Versículo 14. No tomará nada que procede de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. ¿Dónde está el énfasis? ¿Qué es lo que hace especial al niño? Era nazareo. El voto nazareo, hermanos, es lo que nos va a ayudar a entender la vida de Sansón. Debemos evaluar las luces y las sombras de la vida de Sansón a la luz del voto nazareo al cual estaba sujeto. Ahora, hermanos, como esto es tan importante para la trama, permítanme un minuto nada más, o 2, para explicar qué es el voto del nazareo. Evitar confundir obviamente con el voto al nazareno,
que además de pagano, no se parece al voto nazareo, se parece un poquito más al de Jefté, si me permiten a mí decirlo, porque busca manipular el favor de Dios. ¿Sí? Dios, yo quiero $1000, así que voy a caminar de espalda hasta Portobelo, cosas así. El voto nazareo era diferente. Es un voto que está regulado en Deuteronomio, no, en Números, capítulo 6. Y le voy a pedir que se vaya ya brevemente, hermanos. El voto nazareo, hermanos, era un voto de consagración a Dios. Es una promesa de consagración a Dios, formal, sagrada, santa. Número 6:2 dice: habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo, ¿para qué cosa, hermanos? Para dedicarse a Jehová. ¿Ok? Habían dos tipos de votos nazareos, hermanos, y esto es muy importante. El primer voto nazareo era temporal, se le llamaba los nazareos del día, y este voto podía ser de 30, 60 o 90 días y después cerraban. Pero había otros que eran perpetuos o que duraban toda la vida. Por ejemplo, Juan el Bautista, por ejemplo, Samuel y desde luego Sansón. ¿En qué consistía el voto? Había que hacer al menos 3 cosas. 1, no se podía comer uva y ninguno de sus derivados. Algunos piensan que nada más es el vino. No. Ni uva, ni pasita, ni jugo de uva, ni jugo de uva fermentado, ni con 1% de alcohol, nada. No se podía. Pastor, ¿usted está inventando? No. Vea conmigo el versículo 3. Se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas, ni secas, ni pasitas. Así que no había dulce de fruta ni bon. ¿Ok? Todo el tiempo de su nazariato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Lo segundo, no se podía cortar el cabello. ¿Ok? Tenía que dejarse crecer el cabello. ¿Por qué? Porque el cabello era símbolo de la consagración a Dios, y de eso lo vamos a ver en el versículo 7. Vamos desde el 5. Todo el tiempo del voto de su nazariato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será tanto será santo, dejará crecer su cabello. Versículo 6. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta, ni aun por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene ¿dónde, hermanos? Sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazariato será santo a Jehová. ¿Ok? Así que no se podía cortar el cabello. No es curioso, hermano, que cuando nos imaginamos a Sansón, por ejemplo, nos lo imaginamos con una larga melena, los dibujos son una larga melena, pero cuando nos imaginamos a Samuel o nos imaginamos a Juan el Bautista, nos lo imaginamos
así. Ni siquiera con un afro. ¿Ok? Pero ellos tampoco podían cortarse el cabello. Nunca. ¿Ok? Porque estaban haciendo un voto perpetuo al Señor. Y había una tercera condición que ya leímos ahí. ¿Cuál era? No podían acercarse a nada muerto. ¿Cuál era el capricho? ¿Por qué no vino? ¿Por qué no cortarse el pelo? ¿Por qué no puedo estar al lado de un muerto? En el caso del nazareato, el principio era el siguiente. La persona estaba sacrificando su vida entera al servicio del Señor. Estaba dedicando y consagrando la totalidad de su vida, hermanos. Y esto nos da una lección a nosotros. Una lección a nosotros. ¿Cuál es la consagración que agrada al Señor? Porque se usa la palabra, yo estoy consagrado al Señor. ¿Pero qué significa estar consagrado al Señor? ¿Sabe lo que significa, hermanos? Esto que leímos aquí. Nuestras vidas enteras pertenecen al Señor. ¿Qué quiere decir el vino? Bueno, el vino estaba prohibido, no. Después que se acabara el voto, la persona podía consumir vino, pasita y todo lo que quisiera. Entonces el punto no era prohibir el vino. Pero ¿sabe qué sí era el punto, hermanos? Anunciarnos, decirnos, mostrarnos que nuestros apetitos, nuestras pasiones deben estar sujetas a la santidad de Dios. En esa dirección, el estar con un muerto hablaba de estar separado del mal, de lo impuro. Y obviamente, como les mencioné, el cortarse el cabello, que era el símbolo de la virilidad de un hombre, era poner mis capacidades enteras al servicio de Dios. La vida entera, mis amados hermanos, le pertenece al Señor. Y noten algo curioso también. El versículo 1 de número 6 nos dice que esto era algo voluntario. ¿Sí? Pero usted me va a preguntar, pero entonces no que fue por nacimiento en el caso de Sansón y el caso de Juan el Bautista. Sí. La madre lo tenía que criar como un nazareo, por a quien le tocaba vivir el resto de su vida como un nazareo. Y eso fue lo que hicieron. Bueno, Sansón, ya veremos en la marcha. Pero el principio es que yo voluntariamente decido consagrar mi vida a Dios. Y aquí vemos también la importancia del nacimiento, hermanos. ¿Por qué? Cada vez que un nuevo creyente nace de nuevo por el milagro de la regeneración, voluntariamente consagra su vida a Dios. Acabamos de ver testimonio de eso. El bautismo habla de mi unión con Cristo y mi alianza eterna con Él. Mi deber con Él por 30 días, 60 días, 90 días. Para siempre. Para siempre. Si a mí me están obligando, están bien en obligarte. Pero eso no es consagración. La consagración es voluntaria al Señor. La consagración es completa y entera subordinación del placer, todo bajo santidad. La Escritura nos enseña a andar como en el Espíritu y no satisfagáis, ¿qué cosa? Los deseos de la carne.
debemos vivir, hermanos, inclusive apartados del mal. Hermanos, el voto nazareo era una entrega sacrificial completa a Dios. Y de igual modo, hermanos, nosotros nos consagramos al Señor para andar totalmente a su servicio, sujetando sus pasiones a la palabra de Dios, para andar en santidad e inclusive vivir apartados del mal. ¿Cuál es la diferencia de ese sacrificio? Que el nuestro es sacrificio vivo. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como, hermanos, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Esa es la vocación del creyente. Ese es el llamado del creyente. Esta era la vocación de Sansón. No se nos habla de su fuerza descomunal, pero se nos dice que él era un nazareo que debía servir a Dios con su vida. Pregunta para nosotros, hermanos: ¿cómo es nuestro nazareato? ¿Temporal o perpetuo? Rogamos al Señor que sea perpetuo. ¿Y cuál es el ejemplo de eso, mis amados hermanos? Tenemos el ejemplo perfecto en Cristo Jesús, nuestro Salvador, el cual, siendo en forma de Dios, se humilló, hermanos, se humilló, y lo hizo voluntariamente por el gozo prometido. ¿Quién dijo: yo no hago mi voluntad sino la del Padre? Quien fue tentado en todo, pero sin pecado, aun cuando se sentó a comer con pecadores como ustedes y como yo. Ese es un ejemplo de un nazareato perfecto. Por eso Cristo Jesús no iniciaría la salvación del pueblo de Dios. Él obtendría la salvación de su pueblo, porque Él cumplió su vocación a perfección. Por eso no nos debemos asustar cuando vemos que Sansón no cumple su vocación a la perfección. Una de las cosas que Sansón tenía era que le gustaba el vino y todo lo que eso conllevaba. ¿Ok? Pero es que Sansón no es la meta. Con todo y sus defectos, Sansón nos apunta hacia la meta. Un verdadero Salvador, Cristo Jesús, que es un poderoso y perfecto Salvador. Y es nuestro modelo a seguir, mis amados hermanos. Hay otra cosa que notar aquí. Notamos en el capítulo 6 de Números que la persona que hacía el voto no podía tocar muertos. Se dieron cuenta que hubo una especie de cláusula en nuestro en nuestro texto, en Jueces. El ángel le dice, el Señor le dice: no coma cosa inmunda, no se corta el pelo, no tome vino. Pero no le dice: no te has al lado de muerto. Es una pregunta difícil, hermanos, y permítanme citar al pastor David Barceló. Eso nos señala el hecho del ministerio de Sansón. En el ministerio de Sansón iban a haber muertos, ¿sí o no? Varios. El ministerio de Sansón iba a ser un ministerio sangriento, lleno de muertos. Él no iba a poder cumplir esa parte del voto.
Pero en el del Nazareo perfecto, hermanos, sí se cumple con perfección. Nuevamente, hermanos, la vida de Sansón, la vocación de Sansón nos apunta a la vocación perfecta de nuestro Salvador. Sacrificio para que usted y yo podamos ser salvos. Cristo y solo Cristo. Desde el capítulo 1, hermanos. Ahora, yo les dije que mi tercer punto tiene referencia a los padres. Yo siento que a los padres hay que dar una placa. Manoah y a su esposa. Yo no soy quien para hacerlo, pero siento, hermanos, que hay una lección importante para nosotros de la actitud de ambos, como esposos y como padres. Son para mí, hermanos, un testimonio de lo que es un padre y esposos piadosos, de los cuales vamos a ver grandes lecciones. Versículo 6, nótelo conmigo. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí, tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. ¿Okay? Ella tuvo una revelación, ella tuvo un encuentro con Dios y fue a su esposo de una vez a contarle lo que vio y lo que escuchó. No se lo guardó para ella diciendo él tiene que orar para que él reciba su revelación, sino que ella fue mensajera de lo que había aprendido de parte de Dios con su esposo. ¿Ok? Ahora noten la actitud del esposo en el versículo 13. El versículo 8, perdón. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Ahora, si usted es negativo, usted dirá: no confiaba en su esposa. Eso es lo primero que usted puede pensar. La esposa le acaba de decir. Eso no es actitud de desconfianza, hermanos. De hecho, creo que es algo que todos deberíamos imitar. ¿Ok? Si yo me paro aquí y les digo: Dios dice que mañana todos se van a ganar $50 en la lotería, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? ¿Cuántos van a salir de aquí a comprar un billete de lotería? Levanten la mano. ¿Por qué no lo van a hacer? No confían en mí, hermanos. No confían en mí. No es un asunto de confianza. ¿Ok? ¿Cuál debe ser la actitud de todo creyente? La de los bereanos. Yo quiero ver lo que dice la Biblia. Yo quiero ver si lo que dice mi esposa es cierto. Esa fue la actitud de Manoah. Y la queremos tener todas. ¿O acaso el apóstol Pablo se ofendió cuando los bereanos estaban leyendo la Biblia? ¿Qué dijo? ¿Se ofendió el apóstol Pablo? No. ¿Saben qué habla de eso? De hecho, los falsos maestros sí se ofenden cuando les dicen: ¿eso dónde está en la Biblia, hermano? Estás dudando de lo que te estoy diciendo. Tú no me crees a mí, tu padre espiritual. Yo no soy el padre espiritual de nadie aquí, hermanos, desde ese punto de vista hablando. ¿Ok? Pero tenemos el deber de pedirle al Señor que nos haga entender las Escrituras de la misma manera que quien sea que está al lado nuestro. Eso es lo que está haciendo Manoah. Y lo otro que es importante notar aquí, hermanos, es la actitud
lo primero que le hace Manoah es orar al Señor. ¿Lo vieron ahí, hermanos? Se lo pueden pasar de largo porque nosotros oramos, decimos que oramos, pero lo pasamos de largo. Oró al Señor. ¿Y qué le pidió, hermano? Dirección para saber cómo iba a criar a sus hijos. ¿No vemos una lección ahí, hermanos? ¿Qué debemos estar haciendo los hombres y mujeres piadosas de Dios cuando tenemos la vocación, el llamado, el mandato de criar hijos para la gloria de Dios, sean musculosos o no? Hay una vocación. ¿Y sabe quién nos va a ayudar, hermanos? Solamente Dios puede ayudarnos. Hermano, no es ni Yellow, ni Tu Mañana, usted sabe que se la tengo velada a su programa, ni la doctora Apolo, la que le puede decir a usted cómo criar a su hijo. Y la sociedad hoy está tratando de decirle a la iglesia cómo se cría un niño bien, y algunos de nosotros estamos diciendo, sí, tienen razón. Ellos tienen razón. Hay que modernizarnos. La palabra se quedó obsoleta. Hermanos, séquese la hierba, marchítese la flor. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre y no pasa de moda. No hay nada más seguro que la palabra de Dios para criar a nuestros hijos, aunque no les guste. Aunque no les guste. Manoah oró diciendo, Señor, enséñame cómo vamos a criar a este niño. Y el Señor dijo, ya yo hablé con tu mujer, pregúntale a ella. ¿Eso fue lo que dijo el Señor? No. Versículo siguiente. Y Dios oyó la voz de Manoah. Y el ángel del Señor volvió otra vez. ¿Pero a quién volvió? No le apareció a Manoah. No es interesante cómo el Señor trabaja. Le apareció a la mujer de nuevo, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Y la mujer nos regañó al ángel. Le dice, Señor, ¿por qué me va a aparecer a mí de nuevo? Anda a decirle a él. No. Dios habló y ella fue a buscar a su esposo. Hermano, Dios escucha la oración de sus hijos. Que nuestras oraciones sean más como la de Job. Lea conmigo Job 34:32. Enséñame tú, Señor, lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. ¿Cuánto oramos así? Menos oraciones declarando y profetizando cosas sobre nuestros hijos y más oraciones como esta. Ninguno de nosotros tiene el poder para decretar nada, solamente Dios. Oremos de la misma manera, oremos como Manoah por nuestros hijos. Esa es la oración que como padres debemos hacer. Y además usted puede imaginarse cómo estaba la casa de los Manoah, llena de acción y movimiento, la mujer subiendo por acá, el hombre regresando por allá. Pero estaban poniendo su confianza en Dios y decidieron que iban a criar a ese niño de acuerdo a su voluntad. ¿Se dieron cuenta? Yo quiero estar clarito cómo tengo que criar a ese niño. Hay otra cosa que quiero que noten ahí mismo en el capítulo 13. Versículo, el siguiente, Tyron, digo, David, el siguiente, ahí. Hermano, quiero que noten cuál es la reacción cuando él entiende que es el mensajero que Dios envió y que era el que estaba hablando con su esposa. Noten sus palabras.
él le dice al ángel de Jehová: cuando tus palabras se cumplan, ¿qué he de hacer con ese niño? ¿No ven ahí? Obviamente estamos reafirmando el hecho que estaban pidiendo dirección, pero quiero que noten, hermanos, él dice cuando sus palabras se cumplan. Él lo dice ahí: si tu palabra se cumple, si llegara esa respuesta, si por casualidad se cumpliera lo que tú estás mencionando aquí, la palabra de Manoah es cuando tus palabras se cumplan. Eso no muestra a padres y esposos piadosos. Ese es un acto de fe, hermanos. Primera de Corintios no, Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 20, nos recuerda que todas las promesas de Dios son en Él sí y amén. La pregunta es, ¿lo creemos? Manoah y su esposa lo creyeron. El anuncio de una obra sobrenatural de Dios. Luego, hermanos, quiero que veamos el versículo 15. El nombre admirable de Dios en esta historia y la lección que nos da aquí. Como les mencioné, hermanos, Manoah y su mujer no sabían todavía la identidad de quién era el que hablaba. Sabían que hablaba de parte de Dios, pero no sabían que era Dios mismo hablándole. Note la parte final del versículo 16. Y no sabía Manoah que aquel fuese, ¿qué cosa? Ahora vamos a ver algo interesante. Manoah, como buen hombre del Medio Oriente, ofrece hospitalidad. Se la rechazan. Pregunta por el nombre. Se lo rechazan. ¿Por qué? ¿Por qué? Versículo 15. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová: te ruego que nos permitas detenerte y te preparemos un cabrito. ¿Ok? Siguiente versículo. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: aunque me detengas, no comeré tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo ¿a quién? A Jehová. ¿Ok? Ya por ahí comienzan las tuercas ahí sonando en la cabeza de Manoah. Pero entonces Manoah le pregunta su nombre, versículo 17. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y él dice: yo soy Jesús de Nazaret, el león de la tribu de Judá. No. Y él le responde, versículo 18: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Esa palabra admirable que ustedes ven ahí, mi amado hermano y amigo, significa maravilloso, incomprensible. ¿Ok? Que son atributos de mí. ¿No? ¿No soy maravilloso? ¿No? Ok. Obviamente, no puede ser un atributo mío. ¿Quién aquí es maravilloso? Levante la mano. Quiero ver para ver. Ya el hermano Garay dice que él es maravilloso. Pero sabemos que eso es broma, hermano, porque no hay ninguno. Solamente hay uno. Ese es un atributo divino. Siglos después, Isaías dice: y llamarán su nombre respecto a otro niño especial que debía de nacer. Llamará su nombre admirable, consejero, Padre nuestro, Dios fuerte, príncipe de paz. Manoah estaba lidiando con algo que era incomprensible. Estaba lidiando a entender también
que Dios obra de una manera que aunque nosotros le amemos, no necesariamente vamos a entender y comprender. Abraham no entendió cuando le dijeron que tu esposa va a dar a luz, por eso le fueron a pedir ayuda a Agar, por ejemplo. Dice el Salmo 139:6, refiriéndose a Dios, hermanos: tal conocimiento, dice el salmista, es demasiado maravilloso para mí. Y no termina ahí, dice: alto es, no lo puedo, ¿qué cosa? El ángel de Jehová le está diciendo a Manoah que las cosas que están sucediendo a un nivel superior al que él pueda entender, a un nivel incomprensible. Ahora, hermano, eso no quiere decir que a Dios no se le pueda conocer, sino que en palabras de un teólogo llamado Ralph Davis, no se le puede conocer exhaustivamente. Si usted pudiera conocer a Dios en su totalidad, Dios no sería Dios. De hecho, hermanos, tenemos esta vida eterna para conocer a Dios. Pero aún así, con una eternidad en nuestras espaldas, como lo queramos decir, sus pensamientos siempre serán más altos que el cielo y más anchos que la tierra. Es por eso que el autor de Romanos, el apóstol Pablo, en el capítulo 11, versículo 33, al concluir la carta, al acercarse a la doxología, mejor dicho, con referencia a la salvación de Dios a su pueblo, dice, versículo 33, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Había una canción que cantaban en la iglesia Bautista Emanuel. Yo no sé por qué Cristo me salvó, decía la canción, pero estoy contento de que lo hizo, porque la sabiduría de Dios, hermanos, en la salvación de la humanidad no es comprensible en mentes humanas. ¿Qué debe hacer esto para nosotros, hermanos? La limitación que tenemos para comprender a Dios nos debe hacer humildes y más dependientes de Él. Dios sabe más que yo. Él sabe por qué. Por eso cuando estoy pasando por una circunstancia que no entiendo, no levanto el puño. Dios, ¿qué estás haciendo? Entiendo que Él sabe algo que yo no sé y que nunca sabré. ¿Cómo es posible que tú hagas que yo pase por aquí? Porque Él es Dios y tú no. Él sabe mejor. Él sabe por qué. Sus pensamientos son diferentes a los tuyos. Sus metas son diferentes a las tuyas. Algunos de nosotros nada más queremos casa, carro, ropa, juego, celulares. Y algunas iglesias enseñan que Dios nada más da eso. Pero quiero recordarles, hermano, que la meta de Dios es hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Y si para que usted sea hecho conforme a la imagen de su Hijo, usted tiene que ser pobre toda su vida, permítame decirle que será pobre toda su vida. El Señor fue el que lo dijo. Si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dice? ¿Por qué? ¿Cuál es la enseñanza? Es preferible entrar al reino de los cielos como, hermano. Es preferible entrar manco al reino de los cielos que entrar completito a la condenación eterna. Y es el mismo principio, hermano. El Señor lo dice, más fácil entra un camello el ojo de una aguja, ya sea que usted lo quiera llamar puerta, ya sea que usted lo quiera agarrar como una aguja literal. El punto es
que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. ¿Imposible? No. Pero hay una razón. Y es mejor entrar al cielo limpio, hermano, que millonario al infierno. Él sabe. Él es soberano. Él es Dios. Entonces nos humillamos a Él y reconocemos que Él sabe mejor. Fue entonces cuando Manoah comenzó a entender qué es lo que estaba sucediendo ahí. Versículo 19. Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y la ofreció sobre una peña a Jehová, y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah. El ángel hizo algo admirable. El ángel hizo algo maravilloso. Versículo 20. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hasta el cielo, hermano, no hasta el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. ¿Lo ven ahí? Estamos lidiando con Dios. Démosle una placa a estos hombres, hermanos, por la gracia de Dios, hombre y mujer piadosas. Hermano, la parte final, una respuesta evangélica, así la titulé, porque Manoah se dio cuenta de que estaban en presencia de Dios. Dice el versículo 21, y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová y dijo: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Hermano, no hace falta ver nuestra Biblia un poquito más. Vez tras vez tras vez vemos cuál es la reacción bíblica a estar en la presencia de Dios, y no es la que vemos en la televisión a veces, hermanos. ¿Saben por qué? Porque cuando estamos en presencia de Dios, se hace evidente la santidad infinita y trascendental de Dios y la, si es una palabra, insantidad no trascendente y corrupta nuestra. Se ve la diferencia. Y la frase es que nos sentimos deshechos, nos sentimos destruidos. Somos conscientes de que Él es infinitamente santo y nosotros no. Revisemos cómo le hablamos al Señor a veces. Revisemos cómo nos dirigimos al Señor a veces. A veces cuando nuestros hijos nos hablan de una manera que, o nos tiran una mirada que no nos gusta, los que somos padres nos sentimos como que si hubiera sido mi abuela la que te hubiera tocado. Y nos sorprende cómo nuestros hijos nos pueden hablar así a su padre, de quien dependen, no solamente su vida, sino su existencia, su subsistencia, y tienen a veces una mirada hacia ellos de si tuviera el chance. Pero a veces nos dirigimos a Dios así, de la misma manera. No nos damos cuenta, nos sentimos como que Él nos debe algo porque Él es Dios. Y nos gusta recitar los versículos: yo soy cabeza y no soy cola, y yo soy el hijo del rey, y a mí me tienen que tratar como un hijo del rey, y toda esa historia. Pero eso significa que tú te sometes al rey, no que estás por encima del rey. El profeta Isaías, hermanos, Isaías capítulo 6, versículo 5. Me acerco al final, hermanos. Isaías 6, 5. Teniendo la visión gloriosa del Señor, sus faldas llenando el templo y escuchando el canto de los ángeles diciendo: santo, santo, santo.
no dice, oh, ya era hora de que yo estuviera aquí. De esto es lo que estoy hablando. Se habían demorado, Señor. ¿Dónde me puedo poner yo? ¿Eso es lo que usted ve ahí? No. ¡Ay de mí! Que soy muerto. ¿No se parece a la respuesta de Manoah? Es la misma. El profeta Isaías, hermanos. Porque siendo hombre de inmundos labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos a quién? Jehová de los ejércitos. Ese fue al que vio Manoah. Y es ante ese nombre que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, a la buena o a la mala, que Jesucristo es el Señor. ¿Lo hacemos a la buena o tendremos que hacerlo a la mala, hermanos? Con gusto lo hacemos a la buena, porque el Rey nos amó y se entregó a sí mismo por usted y por mí. Y esa fue la respuesta evangelística que dio la mujer de Manoah. Miren el versículo 23, hermanos. Merecemos la muerte todos, porque todos somos de labios inmundos. Pero el versículo 23 dice, y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Hermanos, ese es el corazón del evangelio. Dios no va a destruir a su pueblo. Dios vino a salvar a su pueblo y Él preparó el holocausto. Cristo mismo, el Verbo, se hizo carne y pagó su pecado y el mío, por el cual usted y yo somos aceptos delante de Dios. Merecíamos la muerte, el oprobio, el infierno, pero recibimos misericordia. Esa es una respuesta evangélica, hermanos. Esa es una respuesta, el evangelio. Dios nos debió matar, pero en su Hijo, el sacrificio de su Hijo, nos hizo aceptos a Él. Éxodo decía que nadie podía ver a Dios y vivir. Pero hermanos y amigos, en Cristo podemos ver a Dios. Felipe le pide al Señor que le muestre al Padre. Y el Señor le responde, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. A Dios nadie le vio jamás, dice Juan 1:18. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Conocemos a Cristo, podemos ver a Dios sin morir. Ante esa respuesta evangelística, se cumplió el anuncio, versículo 24, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Se parece a una historia interesante, ¿eh? Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Así comienza el llamado o la vocación de Sansón. Hermanos, el nombre Sansón significa luz de sol. Y hermanos, eso es lo especial. La pronunciación creo que es Shamshin o Shin. Bueno, no vamos a intentar no vamos a hablar hebreo aquí, hermano, podemos decirlo en español. Sansón significa luz de sol. Y eso fue lo especial, hermanos, que Dios los separó desde su nacimiento para sus propósitos. Gloria a Dios, que aun cuando estábamos acostumbrados a nuestra opresión, a nuestro cautiverio, Dios envió al verdadero
Nazareo. El sacrificio perfecto, la luz del mundo, vino a los hombres para que en el poder del Espíritu seamos hechos un sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Señor. Oremos, hermanos. Padre eterno, gracias.